Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Espero que todos estéis bien. En esta ocasión toca desmontar Primera y Segunda de Samuel, inshallah. En la versión hebrea, los dos libros de Samuel forman una sola obra, y la división en dos se debe a la traducción griega de la Septuaginta. Los cristianos creen que esta obra fue escrita principalmente por el profeta Samuel, que la paz sea con él, y que el resto de la obra se le atribuyen a los profetas Gad y Natán. Los cristianos afirman de que esta obra es totalmente histórica y fidedigna, que se trata de la palabra de Dios y que no hay ningún error en todo el libro. Y en este vídeo vamos a poner a prueba, como siempre, esta creencia basada en la fe ciega. Empecemos por la pregunta de siempre, una pregunta esencial y fundamental. ¿Quién es el autor de Primera y Segunda de Samuel? Y como siempre, me voy a basar en las propias Biblias cristianas y en las afirmaciones de los biblistas. Bismillah. Empecemos por la Iglesia Católica. La Santa Biblia, traducida de los textos originales, es una Biblia católica, publicada por la famosa editorial Ediciones Paulinas. Es la obra de catedráticos españoles de renombre, cuya revisión fue dirigida por el doctor Evaristo Martín Nieto, director de la Casa de la Biblia. Después de exponer la creencia tradicional que defiende la autoría de Samuel, Gad y Natán, concluye con lo siguiente. Esta hipótesis, sin embargo, es insostenible. En los mismos libros hay muchos vestigios que suponen una composición posterior. El libro del pueblo de Dios, de la famosa editorial San Pablo, afirma lo siguiente. Basta una somera lectura de los libros de Samuel para descubrir en ellos la presencia de elementos heterogéneos. El resto de la obra fue compuesto a partir de tradiciones y documentos de índole bastante diversa. De ahí las frecuentes repeticiones y las divergencias en la presentación de los mismos hechos, particularmente en los relatos sobre los orígenes de la monarquía. En la redacción final de la obra se percibe la influencia del Deuteronomio. La Biblia de Jerusalén, traducida bajo la dirección de la Escuela Bíblica de Jerusalén y aprobada por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, también afirma lo mismo, y además añade algunos comentarios. Por ejemplo unos apéndices colocados aquí artificialmente cierran la historia de David. Las composiciones líricas puestas en bocas de David exaltan a este rey como el monarca ideal. ¿Cómo se puede demostrar de que David realmente dijo eso? O sea, un autor desconocido le pone palabras en su boca y tenemos que creer de que realmente David lo dijo. Y sí, digo desconocido porque el autor es realmente desconocido. Lo dice la Enciclopedia Católica. La redacción del texto indica que es cuestión de tres obras distintas. Además, la unidad del plan y la estrecha relación entre las diferentes partes excluyen la autoría compuesta. Debemos al menos admitir un redactor que combinó los tres relatos. Este redactor, de acuerdo con Hummelauer, es el profeta Natán. Sin embargo, la obra difícilmente se puede colocar tan temprano. Otros lo atribuyen a Isaías, Jeremías, Ezequías o Esdras. Ninguna de estas opiniones se apoya en ninguna base sólida y solo podemos decir que el autor es desconocido. Creo que la posición de la Iglesia Católica está bastante clara. Ahora veamos qué es lo que dicen algunas ramas protestantes. Empecemos por los evangelistas. Os pondré el ejemplo de la Biblia de Estudio MacArthur. Sobre la autoría dice lo siguiente. Samuel no puede ser el escritor porque su muerte se registra en 1 de Samuel, capítulo 25, versículo 1. El autor humano de estos libros es desconocido. La obra llega al lector como un escrito anónimo. ¿Quién es este autor? ¿Hay alguna prueba histórica o arqueológica que nos garantice de que el autor es de plena confianza y que estaba inspirado por Dios? En realidad, no hay ninguna prueba de ello. Y es que no solo eso, sino que la introducción de la Biblia de Estudio MacArthur, en su apartado de retos de interpretación, admite lo siguiente. El texto hebreo estándar ha sido relativa y pobremente preservado, y la Septuaginta frecuentemente difiere de él. La lectura exacta del escrito original del texto es difícil de determinar en algunos lugares. Se da por sentado que el texto masorético representa el texto original a menos que haya una imposibilidad gramatical o contextual. Esto explica muchas de las discrepancias numéricas. Y después de leer esto, aquí dejo una pregunta
Muy sencilla. ¿Se han preservado perfectamente los manuscritos bíblicos como afirman los cristianos? En esta obra hay bastantes textos oscuros e incompletos, de los cuales expondré algunos ejemplos más adelante en este vídeo, inshallah. Ahora veamos qué es lo que dice la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Biblia de Estudio Andrews dice lo siguiente en su introducción al libro de Samuel. El libro no menciona a su autor y concluye diciendo: es necesario admitir que algunos versículos que usan la frase hasta hoy sugieren revisiones posteriores en el texto. ¿Revisados por quién? ¿Tenemos los nombres de esas personas? ¿Podemos asegurarnos de que esas personas estaban inspiradas por Dios? No, no hay ninguna prueba que lo demuestre. En fin, ahora adentrémonos en el contenido de la obra. A continuación os expondré algunos ejemplos de contradicciones. En 1 Samuel capítulo 15 versículo 29 dice: además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Está claro que este versículo quiere decir de que Dios no miente ni se arrepiente. La Biblia de Estudio MacArthur en su comentario dice: Samuel resalta aquí el atributo divino de la inmutabilidad con respecto al juicio sobre Saúl. Pero es que se contradice con el mismo capítulo 15, porque en el versículo 11 dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Y en el versículo 35 dice: y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Esto es una clara evidencia de antropopatismo, ya que en el mismo capítulo hay un versículo que dice que Jehová no puede arrepentirse, y hay dos versículos que dicen que sí, que Jehová se arrepiente. En el capítulo 16, del versículo 19 al 22, leemos lo siguiente: y Saúl envió mensajeros a Isaí, diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Aquí vemos como Saúl claramente conoce y ve a David. Pero si seguimos la narración bíblica, en el capítulo siguiente, del versículo 55 al 58, leemos lo siguiente: y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner: ¿de quién es hijo ese joven? Y el rey le dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí. Qué curioso, aquí resulta que Saúl no conoce a David, cuando anteriormente sí que lo conoció. ¿A qué se debe esta contradicción? La Santa Biblia, traducida de los textos originales, nos comenta lo siguiente: esto nos hace suponer que el autor utiliza otra fuente o documento distinto, porque David había sido presentado ya a Saúl como músico, véase el capítulo anterior. Pero vamos a ver, si supuestamente la fuente principal es Dios, ya que, según los cristianos, Dios es el autor de la Biblia, ¿cómo puede haber diferentes versiones sobre un mismo hecho y que además se contradicen? Veamos otra contradicción. En el capítulo 21, versículo 1, dice: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro. Pero esto contradice Marcos capítulo 2, versículos 25 y 26, donde dice que David no se encontró con Ahimelech, sino con Abiatar. Sobre el parentesco entre Ahimelech y Abiatar ya hablé con más detalle en mi anterior vídeo, y todo se basa en un error de copista que alteró el texto bíblico que los cristianos poseen hoy en día. Ahora os mostraré una de las contradicciones más flagrantes que se puedan encontrar en la Biblia. Todos sabemos de que el profeta David, que la paz sea con él, derrotó a Goliat, pero el texto bíblico se contradice y nos deja con una gran incertidumbre. En 1 Samuel, capítulo 17, del versículo 38 al 54, se nos relata el combate de David con Goliat. Pero 2 Samuel, capítulo 21, versículo 19, nos relata otra versión totalmente diferente. Esta vez no fue David quien derrotó a Goliat, sino Elhanán. Esto no tiene sentido a menos que Goliat haya muerto 2 veces, pero
es que claramente se trata de un error bíblico que hasta los biblistas admiten. En 2 de Samuel 21:19 se encuentra otra tradición sobre la derrota de Goliat, y el intento de armonizar esa tradición con el presente relato, es decir, 1 de Samuel capítulo 17, aún no ha encontrado una solución satisfactoria. Más adelante, en el apartado de errores textuales, os mostraré el porqué de esta contradicción tan evidente. En 1 de Samuel capítulo 31 se nos narra la muerte de Saúl y de sus hijos. El texto dice lo siguiente: Entonces dijo Saúl a su escudero: Saca tu espada y traspásame con ella. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, y su escudero y todos sus varones. El texto deja claro de que Saúl se suicidó, pero el capítulo siguiente, o sea, justo después de este relato, en 2 de Samuel, capítulo 1, se nos dice de que fue una Amalecita quien mató a Saúl, antes de que venga el típico cristiano a decirme de que la versión de la Amalecita no era verdadera, ya que él estaba mintiendo, argumento que se basa en pura suposición, por cierto. Voy a leeros lo que dice la Iglesia Católica. Esta versión acerca de la muerte de Saúl no concuerda con el relato de 1 de Samuel, capítulo 31, versículos del 3 al 5. Para conciliar las dos versiones, se ha pensado que la Amalecita dio a Saúl el golpe de gracia, después que éste se había dejado caer sobre su espada. Pero es más probable que la intervención de la Amalecita provenga de una tradición independiente de la anterior, que ha querido hacer menos odiosa la muerte de Saúl, mostrando que en realidad no había llegado a ser un suicidio. Y otra vez estamos con las diferentes tradiciones que se yuxtaponen en el texto bíblico, que hay una mezcla diferente de diferentes fuentes, pero vamos a ver. Si es la palabra de Dios, tiene que haber una sola versión, sin contradicciones. 2 de Samuel, capítulo 10, versículo 18, dice que David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40.000 hombres de a caballo. Pero esto se contradice con 1 de Crónicas, capítulo 19, versículo 18, donde leemos: Y le tomó David 1000 carros, 7.000 de a caballo y 20.000 hombres de a pie. Y esta es la explicación de los biblistas. 2 de Samuel 10:18 dice erróneamente 700. Esta es una discrepancia, al parecer, debida a un error de copia. 700 en 2 de Samuel, capítulo 10, versículo 18. No es posible saber qué cifra es la correcta. El que no lo vea es porque no quiere. Los biblistas admiten errores en la Biblia. ¿O es que soy yo el que está sacando las palabras de los biblistas fuera de contexto? 2 de Samuel, capítulo 17, versículo 25, dice que Amasá era hijo de un israelita. Esto contradice 1 de Crónicas, capítulo 2, versículo 17, donde dice que el padre de Amasá era un ismaelita. El comentario bíblico del púlpito dice que ismaelita es la lectura correcta, y que el texto vaticano de la Septuaginta tiene jazraelita, que es probablemente una conjetura para deshacerse del error obvio de llamarlo israelita. En 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 8, se nos dice que Isbaal, el Jacmonita, que dependiendo de la versión de la Biblia tiene un nombre diferente, blandió su lanza y mató a 800 hombres en una ocasión. Sin embargo, en 1 de Crónicas, capítulo 11, versículo 11, no dice 800, sino 300. En el siguiente apartado veremos el porqué de esta contradicción bíblica. Por mucho que haya cristianos que vengan a mi canal a decir lo contrario, basándose en la fe ciega y sin aportar ni un solo argumento, la Biblia está plagada de errores textuales, textos que se perdieron de las escrituras originales y que nos dejan con grandes preguntas, como por ejemplo, ¿se ha preservado intacta la Biblia a lo largo de los siglos? A continuación os demostraré de que la Biblia no se ha mantenido a lo largo de los siglos, y de ninguna manera puede ser la palabra de Dios, y que conste que solo voy a mostrar algunos ejemplos. 1 de Samuel, capítulo 6, versículo 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová,
hizo morir del pueblo a 50.070 hombres. Esta cifra, para una persona que tenga 2 dedos de frente, parecerá bastante exagerada. La Biblia de Estudio MacArthur comenta: algunos debaten si esta cifra es demasiado grande. Pudo haber tenido lugar un error de copia, en cuyo caso el número omitiría los 50.000 y sería probablemente 70, como en la Septuaginta y Josefo. La Biblia de Estudio Andrews comenta: el texto hebreo reza 70 hombres, 50.000 hombres, pero algunos manuscritos traen solo 70 hombres. Las palabras 50.000 hombres constituyen una frase separada. Podría haber sido incorporada al texto por error de un escriba, o tal vez signifique que murieron 70 hombres de los 50.000 de la población israelita general. En ambos casos, los muertos habrían sido únicamente 70. Podemos constatar claramente de que hay errores textuales, porque de 50.070 hombres muertos a 70 hombres muertos hay una gran diferencia. Y ahora os expondré el error textual más evidente de esta obra. Tanto los teólogos católicos como los teólogos protestantes admiten de que hay un gravísimo error en la palabra de Dios. Sí, como lo estáis escuchando, error en la palabra de Dios. El versículo al que me refiero es 1 de Samuel capítulo 13 versículo 1. La versión Reina Valera 1960 dice: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel. En realidad, se desconoce la edad de Saúl y el tiempo de reinado. Empiezo por los comentarios católicos. La Santa Biblia, traducida de los textos originales, dice lo siguiente: hemos suprimido el texto hebreo del verso 1 porque es absurdo. Dice así: tenía Saúl 1 año cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Israel. Se han propuesto multitud de hipótesis, pero ninguna convincente. Por otra parte, una tradición atribuye a Saúl un reinado de 40 años. Hechos 13:21. Esto es dantesco, realmente, esto es dantesco. En serio, los cristianos que estén viendo el vídeo, ¿no os causa espanto ver que los comentaristas bíblicos consideren la palabra de Dios como absurda? Y es que lo mejor es que ahí no termina, porque todas las Biblias lo admiten. Consultemos otra Biblia católica, esta vez la Biblia de Jerusalén. Comenta lo siguiente en su pie de página: probablemente se desconocía la edad que tenía Saúl al subir al trono, por lo que se dejó un espacio en blanco en los manuscritos. La duración de su reinado ha sido reducida a 2 años, pero es absurdo. Otra vez, el calificativo absurdo. Saúl habría reinado 40 años. Hechos 13:21. Venga, veamos otro ejemplo más sacado de otra Biblia católica. El libro del pueblo de Dios comenta lo siguiente: por razones que nos son desconocidas, faltan en el texto hebreo las cifras exactas de la edad de Saúl y de la duración de su reinado. Según una tradición recogida en Hechos 13:21, Saúl reinó 40 años, pero es históricamente improbable que su reinado haya durado tanto tiempo. A ver qué católico tiene la cara dura de venir a mi canal y decirme que estoy sacando las palabras de los biblistas fuera de contexto. Y si perteneces a una rama protestante, tranquilo, que para vosotros también tengo. La Biblia de Estudio MacArthur comenta: los números originales no han quedado preservados en este texto. En Hechos 13:21 dice que Saúl reinó 40 años sobre Israel. En ningún pasaje de las Escrituras se registra la edad a su accesión al trono. Probablemente la mejor reconstrucción de los versículos 1 y 2 sea: Saúl tenía 1 y, entre paréntesis, quizá 30 años cuando comenzó a reinar, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3.000 hombres de Israel. Mi pregunta es: ¿se ha preservado la Biblia a lo largo del tiempo? Está claro que no. Tanto 1 de Samuel 13:1 y Hechos 13:21 cometen un gravísimo error. La Biblia de Estudio Andrews comenta: el pasaje parece transmitido de forma incompleta porque comienza con la fórmula tradicional de la edad del rey, pero falta la edad del rey, omitida por versiones antiguas. Literalmente dice: y Saúl tenía, puntos suspensivos, años. Así que los adventistas también lo admiten.
¿Y qué hay de los testigos de Jehová, que son de defender la infalibilidad de la Biblia con uñas y dientes? Pues en su Biblia lo dejan con un interrogante entre corchetes. Y en la página web dice de que el número falta en el masorético. Y si aún así todavía queda alguna duda, os mostraré el pie de página de la nueva versión estándar revisada. Biblia que es producto de los 32 eruditos más eminentes de la cristiandad, apoyados por 50 diferentes denominaciones cristianas colaboradoras. Sobre la edad de Saúl dice: el número falta en el texto hebreo y el versículo falta en la Septuaginta. O sea, la versión de la Septuaginta omite por completo el versículo. Y respecto al tiempo de reinado, comentan: 2 no es el número entero. Hay algo que se ha abandonado. O sea, como diciendo que hay algo que falta en el texto. Hay Biblias que rellenan los huecos con números basados en suposiciones, como por ejemplo la versión Reina Valera. Otras versiones de la Biblia prefieren dejar un hueco con puntos suspensivos. Otras versiones de la Biblia prefieren eliminar por completo el versículo 1. E incluso hay versiones de la Biblia, como esta versión adventista, titulada La Palabra Clara, que lo rellenan con números totalmente ahistóricos, diciendo que Saúl tenía 30 años y que reinó durante 40 años. Sigamos con los errores textuales. En 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 5, el texto bíblico dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. La Biblia de Estudio MacArthur sobre los 30.000 carros comenta: esto es probablemente un error de copia, porque se trata de un número demasiado grande para los correspondientes jinetes. ¿Os acordáis del parentesco entre los sacerdotes Ahimelech y Abiatar? Dije que la contradicción bíblica se basaba en un error textual, ya que en algunos pasajes Ahimelech era hijo de Abiatar y en otros pasajes Abiatar era el hijo de Ahimelech. La Biblia de Estudio MacArthur comenta: esto se explica como un error de copia por algún escriba. Y vuelvo a repetir, si queréis ver más detalles sobre este error textual, os recomiendo ver mi anterior vídeo. Y ahora veamos la respuesta del por qué en un pasaje dice que David mató a Goliat y en otro pasaje dice que fue el Anán el que mató a Goliat. La solución más probable es que ha habido un error de copia en el texto y que este debería decir: el Anán mató al hermano de Goliat. Y ojo, está diciendo que es la solución más probable, es decir, que las demás teorías y suposiciones son menos probables. En la página web de los Testigos de Jehová nos dan dos respuestas que nos llevan a la misma conclusión. Muchos eruditos piensan que la lectura original de 2 de Samuel 21:19 correspondía con 1 de Crónicas 20:5 y que las diferencias entre los dos textos se deben a errores de los escribas. Al parecer, en este último versículo, el copista leyó equivocadamente Betelmita en lugar de Lahmi. El texto original probablemente dijera logró derribar a Lahmi. No obstante, también es posible que hubieran existido dos personajes de nombre Goliat. Claro, con tal de no admitir el error bíblico, ahora vamos a imaginar que había dos Goliats, una suposición sin fundamento que no se basa en ningún texto bíblico. Bien, ahora pasaré a la siguiente sección que demuestra que la composición de esta obra fue siendo manipulada por diferentes manos. ¿Os acordáis que al principio del vídeo sobre la autoría de esta obra los biblistas admiten de que hubo revisiones posteriores en el texto? Ahora expondré algunos ejemplos que demuestran esas mismas revisiones. En 1 de Samuel capítulo 5 versículo 5 se utiliza el término hasta el día de hoy. La frase es una indicación de que el texto bíblico original era periódicamente actualizado. ¿Actualizado por quién? ¿Se conocen los nombres de las personas que alteraron el texto? ¿Cómo podemos estar seguros de que esas personas estaban inspiradas por Dios? ¿Hay alguna prueba histórica o testigos que corroboren y aseguren que los redactores del texto son de plena confianza e inspirados por Dios? En 1 de Samuel capítulo 9 versículo 11, la Santa Biblia, traducida de los textos originales, comenta: uno de los síntomas de la composición tardía del libro
Ya dijimos en la introducción que era posterior a Samuel. De hecho, en esta Biblia católica, después del versículo 8, ponen el versículo 10 y el 11, y después del versículo 11 ponen al versículo 9 entre corchetes. En el capítulo 11, versículo 8, esta misma Biblia comenta: los números son excesivamente elevados, teniendo en cuenta, además, que la versión griega de los 70 casi los duplican. La distinción entre Israel y Judá supone una mano tardía en la redacción del texto. ¿De quién es esa mano? ¿Cómo se llamaba el redactor? ¿Bajo qué autoridad añadía textos a la supuesta palabra de Dios? Aquí otro ejemplo. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 18. La Biblia de Jerusalén comenta: el arca de Dios, que tiene en las manos el sacerdote Agías. Es aquí una caja que contiene los datos adivinatorios. Un redactor tardío lo ha confundido con el arca tomada por los filisteos. Capítulos 5 y 6. De ahí el inciso explicando la orden de Saúl. Además, la versión de la Septuaginta dice efod en lugar de arca. ¿Cómo es posible que un autor inspirado por Dios, o sea, Dios escribe a través de ese autor, por lo tanto el autor es un instrumento, haya podido confundir los dos términos? Sí, cada vez estoy más convencido de que los autores bíblicos estaban inspirados directamente por Dios. Y como último ejemplo de manipulaciones posteriores, aunque en realidad hay una infinidad, voy a mencionar 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 1. El comentario de la Santa Biblia traducida de los textos originales dice: el texto original ha sufrido muchas correcciones y la restitución del mismo es conjetural. Y aquí dejo una simple pregunta para los cristianos: ¿se ha mantenido el texto original de la Biblia? Y con esto paso al siguiente apartado, que está relacionado con esto último que he mencionado. Ya que el texto original de la Biblia no se ha preservado, tampoco se han preservado muchísimos significados del hebreo. Y como dije en mi vídeo titulado El libro del cual no hay duda, no sirve de nada tener el texto si se han perdido los significados de las palabras. Y como siempre, a continuación os expondré algunos ejemplos de textos oscuros e inciertos. En 2 de Samuel capítulo 3 versículo 39, según la Biblia de Jerusalén, el sentido es incierto. Recordemos que el significado de incierto puede ser falso, inseguro, dudoso, impreciso, borroso, indefinido. Lo mismo dice en el capítulo 5, versículo 8. El libro del pueblo de Dios dice: el significado exacto de la palabra hebrea traducida por canal no es del todo claro. La Santa Biblia, traducida de los textos originales, también dice lo mismo. El texto hebreo no es claro. Otro ejemplo sería 1 de Samuel capítulo 9 versículo 24, donde la Biblia de Jerusalén lo califica como texto difícil. Cabe mencionar de que la nueva versión estándar revisada comenta en los pies de página prácticamente en todas las páginas del Antiguo Testamento de que hay significados del hebreo inciertos. Ahora pasemos al apartado de la historicidad bíblica. Es un tema sumamente importante, ya que al tratarse supuestamente de la palabra de Dios, no debería de haber ningún error histórico. Contrariamente a lo que hacen algunos energúmenos e impresentables que suelen trolear en mi canal, los cuales interpretan el Corán, escuchad bien, interpretan el Corán a su conveniencia, o sea, ellos hacen de intérpretes del Corán basándose en traducciones del Corán, o sea, cero credibilidad, porque no hay ningún estudio académico. A ver, que vengan mostrándome a eruditos musulmanes, de renombre por supuesto, que admitan errores históricos en el Corán, tal y como voy a hacer yo a continuación con la Biblia. Para que el vídeo no quede demasiado extenso, que ya de por sí es bastante largo,
Voy a exponer solamente 3 ejemplos. La Iglesia Católica es muy de tomarse el Antiguo Testamento como un cuento de hadas. Eso ya lo demostré en mi vídeo donde desmonto el libro del Génesis. Escuchad lo que voy a leer a continuación. Primera de Samuel, capítulo 4. Introducción. El arca de la alianza en poder de los filisteos. Una vez recuperada la paz, las aventuras del arca de la alianza en poder de los filisteos dieron origen a un relato popular lleno de humor e ironía, que ha sido incluido en los capítulos siguientes. ¿Veis cómo tratan a las historias bíblicas? Vamos a ver. Un relato popular está lejos de ser la palabra de Dios. Otro dato histórico, entre comillas, que nos entrega la Biblia es la de Primera de Samuel, capítulo 11, versículo 8, cuyo comentario ya leí anteriormente, y que también podemos incluir en esta sección. Los números son excesivamente elevados, teniendo en cuenta, además, que la Septuaginta casi los duplica. Pero vamos a ver, ¿los números que nos entrega la Biblia son históricos o se basan en exageraciones? ¿Y por qué cada versión tiene diferentes números? ¿Qué fundamento histórico tiene esto? Al parecer, ninguno. Así que no me vengan los católicos a decirme de que la Biblia es más confiable que el Corán y que es históricamente más correcta que el Corán, porque no lo es. Está más que claro. Y el último ejemplo que voy a exponer en esta sección es Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 9, donde leemos: Joab dio al rey el resultado del censo del pueblo. Había en Israel 800.000 hombres de guerra que blandían la espada, y en Judá 500.000 hombres. Esto da un total de 1.300.000 guerreros, cosa que es impensable para la época. Bien, esto es lo que comenta la Iglesia Católica. Cifras evidentemente muy elevadas, que pretenden poner de relieve la potencia militar de Israel. Bien, mi pregunta es, ¿qué credibilidad histórica tiene esto? ¿Acaso podemos decir que la Biblia es históricamente correcta y exacta? Por supuesto que no. No pudo haber 1.300.000 guerreros en una época de guerras entre tribus. Bien, vamos a ir terminando con el último apartado de este vídeo. Lo he titulado Barbaridades e injusticias. A continuación voy a exponer algunos ejemplos sacados de Primera y Segunda de Samuel. Veamos una pequeña muestra de lo justo, bondadoso y amoroso que es el Dios del Antiguo Testamento, que según los cristianos es Jesucristo. En Primera de Samuel, capítulo 15, del versículo 1 al 3, Jehová, o en otras palabras, Jesucristo según los cristianos, le ordena a Saúl hacer lo siguiente: Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y sí, el Dios bíblico ordena matar a inocentes, a mujeres, a niños, a bebés e incluso animales. Aquí Jehová, o Jesucristo, según los cristianos, consagra al pueblo de Amalec al exterminio. Pero os preguntaréis cuál es el motivo. El motivo lo dice el versículo 2, simplemente porque los amalecitas atacaron al pueblo de Israel siglos atrás. Ya, pero bueno, ¿qué culpa tienen los descendientes de aquellos que los atacaron? Pues ninguna, la verdad, pero que te lo expliquen los cristianos, por supuesto. Seguro que tienen una respuesta lógica y totalmente convincente. ¿Por qué el Dios bíblico ordena matar a inocentes? Que dentro de esos inocentes hay bebés que no tienen la culpa de absolutamente nada, y luego estos mismos cristianos tienen la osadía de señalar con el dedo el Islam, cuando ni en el Corán ni en los hadices auténticos encontramos semejantes barbaridades, donde se incite o se autorice a matar a inocentes. No, en serio, ¿qué clase de Dios autoriza pasar a filo de espada a los bebés? Según la Watchtower, Dios ordenó a Saúl que les diera su merecido. ¿Pero el merecido de qué? ¿Qué culpa tienen los descendientes de lo que hicieron sus antepasados? Es como si a mí se me condenara a muerte por lo que hizo mi tatarabuelo.
no tiene ningún sentido, y no es justo, y es que es muy común encontrarse con este tipo de pasajes en la Biblia. En 1 de Samuel, capítulo 27, versículo 9, leemos lo siguiente: y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas. Y el versículo 11 dice: ni hombre ni mujer dejaba David con vida. ¿En serio es este el comportamiento de un hombre de Dios? ¿De un profeta de Dios como David, que la paz sea con él? Y hablando del profeta David, que la paz sea con él, según la Biblia, cometió adulterio con la esposa de su vecino de forma consciente y voluntaria. Este tipo de blasfemias hacia los profetas son muy comunes en la Biblia. Veamos lo que dice el pasaje. David se quedó en Jerusalén, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Y es que eso no es todo, cada vez la historia va de mal en peor, porque si leemos más adelante, vemos como David intenta manipular a Urías, y el pobre cornudo al final muere. Y si por si esto fuera poco, en el capítulo 12, versículo 14, leemos lo siguiente: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. El versículo 15 dice: y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Y en el versículo 18 se dice de que al séptimo día murió el niño. Vamos a ver, aquí Jehová castiga con la muerte al recién nacido por el pecado que cometió su padre. ¿No os parece injusto? ¿Y qué hay del Deuteronomio capítulo 24 versículo 16? ¿Pero no decía que los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, y que cada uno morirá por su pecado? En el capítulo 13, del versículo 11 al 14, se nos narra cómo Tamar es violada por su propio hermano. Pero, ¿cómo puede ser esto la palabra de Dios? ¿Qué moraleja hay en esto? ¿Con qué fin está en la Biblia? Y es que no es el único pasaje obsceno. Aquí otro ejemplo. En 2 de Samuel, capítulo 16, versículo 22, dice que Absalón tuvo relaciones con las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. Para ir acabando el vídeo, os expondré una de las peores crueldades e injusticias cometidas por Jehová en el Antiguo Testamento. En 2 de Samuel, capítulo 24, del versículo 10 al 16, leemos lo siguiente: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David: así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David, y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos, y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora, y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba, 70.000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. En esta absurda historia vemos que Jehová, o Jesucristo según los cristianos, es incapaz de perdonar a su siervo cuando éste se arrepiente. Esta es una de las múltiples pruebas que demuestran de que el Dios del Antiguo Testamento necesita derramar sangre para poder perdonar. Eso no es propio de un Dios misericordioso, porque pudo perfectamente aceptar el arrepentimiento de David y ya está,
Pero en lugar de eso, Jehová le dio 3 opciones, y las 3 opciones son totalmente catastróficas. Finalmente, David supuestamente eligió la plaga. Pero, ¿por qué matar a 70.000 inocentes por culpa del pecado de una persona? Esa es la justicia del Dios bíblico. Y es que mientras morían miles y miles de personas por causa de la plaga, en el versículo 16, Jehová se arrepiente. La verdad creo que un poco tarde. Pero, ¿qué clase de Dios es este? ¿Es este el Dios de Abraham? Yo creo que no. Y aquí pongo fin al vídeo. Espero que os haya resultado informativo y que os haya gustado. Estoy más que convencido de que ningún cristiano vendrá a los comentarios para refutarme todos los argumentos, porque esto es indefendible realmente. Inshallah, si Dios quiere, seguiré desmontando libros de la Biblia. Hasta el próximo vídeo, si Dios quiere. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Que la paz y bendiciones de Dios sean con todos vosotros.